En esta serie de videos de la asignatura Hormiga 122 vamos a ver los primeros conceptos de la parte de evaluación de acción del viento sobre las construcciones. Para ello necesitamos ver primero recordar algunas nociones de aerodinámica, como la clasificación de los escurrimientos, ¿sí? Que se puede hacer según la dirección de la trayectoria. Pero recordemos antes que la línea de flujo o la línea de traza es la trayectoria descrita por un elemento de fluido en movimiento. Y las líneas de corriente eran líneas imaginarias que en cada punto cualquiera tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto. En todas partes, en una línea de corriente, es tangente el vector velocidad local instantánea. Entonces dijimos que según la trayectoria puede ser laminar, en donde cada partícula de aire A, B, C, D se mueve según una línea recta llamada línea de flujo, que es paralelo a los bordes del canal. Y tenemos el escurrimiento turbulento, donde la partícula de aire A se aparta de la línea recta y en su movimiento se cruza con las otras partículas, en este caso la C. Según la variación en el tiempo tenemos el escurrimiento permanente estacionario, en donde la magnitud de la velocidad y la presión en cada punto no varían con el tiempo. Y el escurrimiento no permanente o variable, donde la velocidad y la presión varían en el punto a través del tiempo. Y según la variación en el tiempo en un canal a presión constante, tenemos el escurrimiento uniforme, donde para todos los puntos de una trayectoria tenemos la misma velocidad, suponemos la presión constante, y el escurrimiento variado, donde los puntos de una trayectoria varían su velocidad. Ahora pasamos a las propiedades de los fluidos. Nosotros vamos a poner nuestra atención en la compresibilidad y la viscosidad. En cuanto a la compresibilidad, podemos resumir diciendo que la variación de la densidad para nuestros análisis, para nuestras aplicaciones, la densidad es despreciable y por lo tanto también va a ser la variación del volumen despreciable, por lo cual entonces se puede suponer que para nuestras aplicaciones el aire es incompresible. Vamos a la viscosidad, ¿sí? Vamos a considerar ¿sí? Si tenemos un fluido ideal comprendido entre dos placas, para irla sin rozamiento, la velocidad del flujo será la misma en cualquier sección a lo largo del conducto. Pero en realidad existe adherencia entre el fluido y la placa y se supone que la placa superior es desplazable y se mueve con una velocidad v, mientras que la inferior permanece en reposo suponiendo una variación lineal de la velocidad. Si el movimiento es laminar, permanente y estacionario, se va a mantener este perfil a lo largo del tiempo y del espacio. Si se aísla una partícula del fluido contenida en el ancho diferencial de z y longitud diferencial de x, en el instante que se inicia el movimiento t, al cabo de un tiempo t más diferencial de t, se va a producir un desplazamiento L provocado por la diferencia de velocidad entre la cara superior y la cara inferior. La viscosidad del fluido tiende a eliminar esta deformación, para lo cual siempre debe existir una fuerza F que venza la resistencia de la placa superior. El valor de L vendrá dado por las fórmulas de la trigonometría. Recordamos que la tangente de X, un ángulo X cualquiera, es aproximadamente igual a X si X es suficientemente pequeña, es decir, que tiende a 0. También recordamos que la expresión de la velocidad es espacio sobre tiempo, ¿sí? Entonces, estas dos expresiones son iguales y acomodamos los términos convenientemente. Tendremos que las tensiones tangenciales de sub L, ¿sí?, será la tensión viscosa. La deformación permanece
mientras actúe F y aparecen las tensiones tangenciales que se oponen a esa deformación y que varían con la velocidad de deformación. Eta es el coeficiente de viscosidad dinámica. Newton analizó este fenómeno que luego fue comprobado experimentalmente y reemplazamos este término por el gradiente de velocidad. Si eta es 0, es decir, la viscosidad es 0, la viscosidad es nula, las tensiones tangenciales también serán nulas. Y si el gradiente de velocidad es nulo, también lo será la tensión tangencial. Recordamos también la ecuación de Bernoulli, que era una ecuación que nos daba el balance de fuerza sobre una partícula de fluido que se mueve a través de una línea de corriente. En esa expresión tenemos un término de la presión estática, la presión dinámica y las fuerzas de masa, que se mantienen constantes. En el caso de los gases, las fuerzas de masa son despreciables y la expresión se reduce a que la presión estática más la presión dinámica es igual a la presión total. Según Cook, el término P sub T es llamado presión total y representa la energía total en el flujo que puede ser recuperada como presión. La componente debida al movimiento, que es 1 medio por ρ por v al cuadrado, se llama presión dinámica. El término gravitatorio a menudo se desprecia o se incluye dentro de la presión estática. La ecuación integral de Bernoulli es a veces presentada como exacta y válida para todas las circunstancias, pero esto es una afirmación bastante imprecisa. La aplicación de la ecuación que presentamos depende de que se cumplan ciertas restricciones, que el flujo sea uniforme, es decir, que no haya aceleración ni turbulencia, que el fluido sea incompresible, baja velocidad del flujo con pequeños cambios de altura, que tenga poca viscosidad, es decir, pequeños gradientes de velocidad en el flujo, y que sea irrotacional. Estas aseveraciones son raramente válidas en las aplicaciones de la ingeniería, pero hay algunas aplicaciones puntuales en las cuales la ecuación de Bernoulli es aplicada directamente. La más importante y que nos interesa a nosotros es la medición de la velocidad del viento usando el tubo de Pitot. El tubo de Pitot consiste en un par de tubos concéntricos curvados a 90 grados. El extremo del momento está abierto para el tubo central, que se alinea en la dirección del flujo que actúa tangencialmente al tubo. El tubo es delgado y el extremo está formateado de manera que el flujo sea apenas alterado. Entonces, mediante este dispositivo y la lectura en la diferencia de líquido manométrico podemos calcular la velocidad del fluido en el cual nosotros insertamos el tubo de Pitot. Veamos cómo lo utilizamos para la medición de la presión dinámica. Tenemos un fluido en movimiento dentro de un canal en el cual vamos a ubicar nuestro tubo de Pitot. La entrada del tubo está enfrentando el flujo al movimiento y luego tenemos el tubo que sirve para la presión estática. Para medir la presión estática en un canal donde fluye el aire se debe hacer una entalladura en la pared suficientemente pequeña para que el flujo no penetre en la misma y se cree un sector en reposo. Conectamos los dos tubos formando un manómetro en U y tenemos que la presión P1 a la altura donde tomamos la presión estática es P1 con una velocidad V1 y en el punto 2 en la entrada del tubo de Pitot. Como dijimos, P1 es la presión estática del fluido, que tiene una velocidad V1 en el punto 1.
Aplicando Bernoulli, tenemos que la presión total va a ser igual a la presión estática más la presión dinámica. Es decir, P1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado va a ser igual a P2 más un medio de ρ por V al cuadrado, V2 al cuadrado. Al colocar el tubo pitot distante del punto 1, consideramos que V1 no se ve afectada por la presencia del tubo. V2 es igual a 0. El flujo en este punto se vuelve estacionario, es decir, no se mueve. Se pierde la velocidad del flujo en este punto de entrada al tubo. Se dice entonces que el flujo en este punto se estanca, se detiene. Como dijimos, P1 es la presión estática del fluido y por Bernoulli, ¿sí?, al ser V2 igual a 0, nos queda que la presión de P2 es igual a la presión total en el canal. Esta presión también es llamada presión de estancamiento porque el flujo se estanca en este punto. La diferencia de presiones es entonces la presión dinámica. Y entonces utilizamos la diferencia de niveles en el manómetro para determinar la presión dinámica. Existe también el dispositivo llamado tubo de Pitot-Brandt, en el cual incorporamos, ¿sí?, se ensamblan el tubo de Pitot y el tubo para medir la presión estática. En este caso tenemos el tubo de Pitot y concéntrico otro tubo alrededor del tubo de Pitot donde se hacen los orificios para medir la presión estática. Las ecuaciones que vimos anteriormente también son aplicables, es el mismo caso, nada más que lo que cambia acá es la forma para medir la presión estática. Este es un tubo de Pitot-Brandt en un túnel de viento. Y acá podemos ver el esquema de un tubo de Pitot-Brandt. En la parte central, como dijimos, está el tubo de Pitot para medir la presión total y alrededor, en un tubo concéntrico, orificios para tomar la presión estática. Entonces, a través de este dispositivo, también podemos determinar la velocidad de un fluido en movimiento, despejando el valor de la velocidad de la expresión de la presión dinámica.